Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para platicar sobre el crucial y dramático tema del agua, en lo particular en México, está con nosotros el doctor Francisco López Bárcenas. Francisco es abogado mixteco, es doctor en desarrollo rural, investigador del Colegio de San Luis, y autor de por lo menos 30 libros sobre la cuestión indígena, sobre la cuestión agraria, sobre los recursos naturales, sobre minería y también sobre el agua. Francisco, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en este cruce de palabras. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a Telesur y un saludo al auditorio. Francisco, acabas de publicar un nuevo libro que se llama Dichos y mitos del agua. Un título muy sugerente. ¿En qué consiste esta obra? Sí, mira, es un libro que publiqué junto con la poeta Irma Pineda Santiago. Hicimos una convocatoria abierta a todos los que quisieran participar. Participaron alrededor de 60, 70 autores de dichos y mitos de más o menos 21 lenguas. Es un libro multilingüe en ese sentido, porque vienen en castellano y vienen en español. Pues mira, cuando lanzamos la convocatoria teníamos en la cabeza varias cosas, entre ellas que los mitos y los dichos que existen, y en particular del agua, pues encierran un conocimiento profundo que es muy desdeñado. Los que piensan que la ciencia es la única manera de producir conocimiento verdadero y útil, pues desdeñan mucho esto, y nosotros al contrario pensamos que ahí hay un conocimiento fuerte. También otra de los objetivos era que escribir los dichos y los mitos sobre el agua pues tiene un sentido político de reivindicación, no solo del agua, sino también de la lengua en la que se escriben, ¿no? Entonces, estas ideas nos llevaron a pensar que recoger dichos y mitos sobre el agua, pues una manera también de hacerla presente, ver el drama que se cierne sobre ella en estas épocas y pues para ponerlos a la vista de todo mundo, ¿no? Es crear conciencia, básicamente, diría. Entre estos mitos y dichos que tú y la poeta Irma Pineda recogen en el libro, Francisco, ¿destacarías algunos en particular? Bueno, sí, mira, hay unos que a mí me han... Bueno, en general se trata de dichos y mitos no muy conocidos, ¿no? De hecho, desde los que ya son muy conocidos y nos llegaron no los incluimos. Y tampoco incluimos trabajos que no eran propiamente dichos o mitos, ¿no? Pero recuerdo uno, dice, es mazateco, dice, nunca lleves tanta agua si no has de poder cargarla. A mí me llama la atención porque creo que refleja mucho esta idea de los pueblos de producir para vivir, no para acumular, no para llenar bodegas ahí de alimentos y que después no sabe uno qué hacer con ellos. Obviamente porque se piensa que se pueden llevar al mercado. Hay otro, es maya, lo recuerdo muy bien, dice, el agua está hecha de emociones. De emociones. De emociones. Y a veces se sale por los ojos. Entonces, hay de estos, hay variedad, y son poco conocidos, pero a mí se me hacen hasta poéticos, ¿no? Mucha poesía, pues sí. Sí, popular además. Entonces, pero insisto en lo que yo ya decía, creo que el conocimiento profundo que hay sobre ellos, pues, pues es muy importante. En el libro podemos encontrar dichos incluso sobre este tema que ya todo mundo lo reconoce, ¿no? El agua como mitos de origen de los pueblos mesoamericanos.
Ese es un dato muy interesante. Pero también el agua como un ser divino que tiene vida, ¿no? En los pueblos mesoamericanos, en los pueblos mexicanos en este caso, pues se recogen mucho la idea de que hay un dueño del agua, que no es Bonafont, ni es Coca-Cola, ni es la Nestlé, no, son seres divinos que cuidan el agua y que castigan o premian a quien o la maltrata o la cuida. Entre nosotros, entre los New Sabi, entre los mixtecos, hay un ser que se llama el Tabayucu. Es una palabra que algunos dicen que no tiene significado propio. Yo creo que sí. Ta es tata, es padre, ¿no? Ba es bueno y yuku es el monte. Yo traduzco esto y a muchos lo traducimos así como el hombre que cuida que al monte le vaya bien, ¿no? Entonces, suele suceder, de hecho a mí me sucedió de muy niño, cuidando vacas, que me dormí en un ojito de agua y pues se perdieron las vacas, la gente fue a buscar, del pueblo fue a buscar las vacas y después me fue a buscar mi alma, porque decían que como me dormí pues en el ojo de agua, pues seguramente el caballuco se había llevado mi alma. Se hizo un ritual. Entonces, hay toda esta mitología, hay un conocimiento muy fuerte sobre el uso del agua en términos de cuándo se puede comenzar a sembrar. Ahora, con esto del cambio climático, hay un problema fuerte porque las lluvias no llegan temporalmente como antes llegaban, ¿no? Pero sigue habiendo esto. Y se puede ver como medidor del tiempo, incluso pensando en el momento en que se pide agua, que es 25 de abril o 3 de mayo, ¿no? Y también cuando terminan las siembras. De hecho, si uno se profundiza en esto, hay fiestas de los pueblos que son de aguas y fiestas de los pueblos que son de secas. Entonces, todo un conocimiento que hay alrededor del agua y que yo considero que en estos mitos, bueno, la compañera Irma también, y estos dichos, pues nos pueden enseñar muchísimo, ¿no? Hace un momento decías que muy probablemente estos dichos y mitos tienen un sustrato de origen mesoamericano. Estamos hablando de sociedades que en muchas partes de Mesoamérica eran básicamente sociedades hidráulicas que se construyeron alrededor de grandes obras hidráulicas. Sí, yo estoy convencido de eso. Puede uno ver los mitos que hay en Guatemala, en Nicaragua, muy parecidos a los de acá a México, ¿no? Y que es muy probable que no sean mitos en el sentido de que se les nombra ahora como una idea imaginaria, ¿no? Yo creo que hay más bien un conocimiento recreado, ¿no? De cómo se ha ido transmitiendo oralmente algo pues que es producto de la experiencia. Danielle Dehouwe es una antropóloga francesa que ha vivido muchísimo tiempo entre los Mepa en el estado de Guerrero, y ella ha recogido evidencia de que eso que llamamos mito, como por años y por años hubo gente dedicada exclusivamente a ver cómo cambiaba el tiempo. Y ella incluso dice que pudo ver documentos que decía, escribo esto para que después se sepa lo que sucedió en esta fecha. Y en esa fecha después pues se establece que sucedía lo mismo, ¿no? Entonces creo que aunque nosotros lo decimos como dichos o mitos, creo que también había que explorar que son formas de transmitir el conocimiento que tenían estas sociedades ágrafas, ¿no? Francisco, en México estamos viviendo una crisis hídrica
de gran trascendencia, que tiene que ver con la contaminación de los mantos freáticos, las cuencas, la desertificación de distintas regiones. ¿Tú dirías que estos mitos y estos dichos dan cuenta también de esta crisis hídrica? Más bien creo que darían cuenta de lo mal que hemos tratado a la naturaleza y de lo mal que hemos tratado al agua. Creo que si hubiéramos hecho caso de estos dichos y mitos, pues no estuviéramos en esta crisis de la que te mencionas. Pero es lamentabilísimo, pero el público ha de saber que en 1992 en México se rompió un pacto social que se había construido después de la Revolución de 1917, ¿no? Una revolución campesina, si no me equivoco, la primera en América Latina y en el mundo. Pero además, en la constitución que emergió de esa revolución, se creó por primera vez la idea de una propiedad originaria. Antes no había eso. La propiedad en los sistemas jurídicos romanos germánicos, pues era una propiedad civil, en el término de que cualquiera podía ser dueño de lo que pudiera apropiarse. Sin embargo, nosotros en la Constitución de 1917 decía, los constituyentes ahí, al calor del debate y al calor de las armas, crearon la propiedad originaria de la nación. Dentro de esas estaba la tierra, estaban los recursos naturales y estaba el agua. Pero en 1992 el gobierno neoliberal rompió ese pacto y aunque sigue habiendo propiedad originaria y sigue habiendo el agua como propiedad de la nación, la manera en que se ha gestionado jurídicamente, institucionalmente, pues ha sido de privatizarla. Mira, tengo aquí ¿Te parece, perdón que te interrumpa, te parece si vamos a una pequeña pausa y ahora que regresemos nos explicas lo que tienes ahí? Adelante. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras por Telesur, conversando con el doctor Francisco López Bárcenas, investigador del Colegio de San Luis, abogado ONUSABI, gran conocedor de la problemática del llamado oro azul. Francisco, nos estabas explicando antes del corte toda esta crisis hídrica. Había roto un punto fundamental del pacto social emergido de la Revolución Mexicana de 10-17. Sí, decía que las evidencias de esa ruptura del pacto social pues se muestra en cómo está distribuida actualmente el agua. Tengo aquí los datos de las concesiones que ha otorgado la Comisión Nacional del Agua, que es el organismo federal encargado de su administración. Y según estos datos, al año 2021, o sea, hace unos meses, en México había 418,021 títulos de concesiones, que estaban más o menos en 298,000 usuarios y que era aproximadamente 441,600 hectómetros. Era como para llenar un estadio como el Azteca, que es grande, 10 veces, ¿no? Las cifras nos pueden dar una idea así muy general. Bueno, son muchísimos los usuarios, podríamos decir hasta que está bien distribuida. Cuando uno ya va a ver quién en concreto tiene estas concesiones, se encuentra con que la tienen la agricultura industrial, o sea, la de exportación, la tienen la industria automotriz, más recientemente la industria minera, ¿no?
las cerveceras, ¿no? Y entonces, pues ya el desequilibrio en la distribución del agua, pues ya queda bastante evidente. Si uno se va a mirar a los pueblos indígenas y el agua, el dato es otro, porque aunque no hay datos oficiales de cuánto territorio ocupan los 68 pueblos que existen en México, sí se sabe que es alrededor del 17% del territorio nacional. Bueno, en ese 17% del territorio nacional se capta al año más o menos el 23% del agua. Es muy interesante. Pero de estos, otra vez, según la Comisión Nacional del Agua, existen 79.500 puntos de donde se extrae oficial legalmente agua y más o menos 59.300 concesiones, que corresponderían más o menos a 46.800 usuarios. Más o menos se mantienen las cifras en términos nacionales, en porcentajes, pero de estas concesiones, ni una pertenece a pueblos indígenas. Por una simple razón, ni una, porque pues la Comisión Nacional del Agua no reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Ahora, hay un dato muy interesante. Si uno ve, por ejemplo, la agricultura del noroeste de México, que es la de exportación, ¿no? En los valles de Culiacán, los valles del Fuerte, el valle de Sonora, pues es agua que se capta en la Sierra Tarahumara con los rarámuros. Pasa por los yaquis y por los mayos y llega a los campos. O sea, el agua que nace en territorios indígenas, pues los pueblos solamente la ven pasar, porque es tan alto, porque no hay obra de infraestructura para represarla y porque a nadie le importa además, ¿no? Piensan que el agua surge ahí porque pues, Dios así lo quiso y no ven el trabajo de relación cultural con la naturaleza y cosas de esto. Y esto lo que hace también es que se genere pues uno de los conflictos fuertes, ¿no? Porque primero en los lugares donde se capta el agua, pues no pueden aprovecharla. Y segundo, donde la aprovechan no hacen nada, pues por compensar allá a los que viven en donde se capta. Esa es acentúa, diría yo, la desigualdad en la distribución hídrica en nuestro país y va generando ya muchos conflictos. Nosotros podemos ver, pues, de esta zona donde hablo, pues, los mayos peleando por el agua, los yaquis peleando por el agua, los seris peleando por el agua, porque ellos en muchos casos no tienen ni para tomar, ¿no? Los seris, ya hay muchísimos estudios de que hablan de las fuertes enfermedades que tienen por no tener agua dulce para tomar. Y al lado está la empresa que la está usando, ¿no? Y de ese tipo, pues tenemos bastantes en el país. O sea, estamos hablando de una verdadera guerra por el agua en México, sin exagerar. Sí, no hay que exagerar, aunque mira, ahorita que hablas de la guerra, yo diría que si uno la pone en contexto también, a finales del siglo XIX, se habla mucho del despojo de las tierras a los pueblos indígenas, la ley de desamortización, la ley de las compañías deslindadoras, ¿no? Pero poco se habla del agua. La guerra de los yaquis, la última guerra de los yaquis fue por el agua, porque estaban los primeros intentos de colonización de las tierras yaquis y una compañía gringa, la Richardson, pues se metió, pero ojo, y ellos querían formar pues colonias de extranjeros en Valle Yaqui y para eso pues necesitaban agua. Eso detonó la última guerra de los yaquis. También por esos años, un poquito después de la intervención francesa en México, recordarás, Luis, Julio López se levanta en armas en Chalco y sus alrededores. Y la guerra fue por el agua.
Eso ya está muy documentado. Yo me he ido a ver los expedientes en el Estado de México. Está muy documentado que la guerra fue por el agua, no tanto por... Y recordarás también que en ese tiempo fue cuando se desecó el lago de Chalco, ¿no? Que es la misma época en que se intenta desecar el lago de Zacapu allá con los purépechas. O sea, había toda una política de secar lagos para ganar tierra para el cultivo. Eso también detonó. Y es la misma época en que en Morelos se comienzan también a pelear por el agua contra las haciendas, ¿no? Y recordar, creo que esto es importante porque finalmente la revolución de 1910 a la que hacía referencia hace un momento, la demanda zapatista no va a ser por tierra, o no va a ser solo por tierra. Uno lee el plan de Ayala, el artículo 6, y dice aguas, tierras, montes y aguas, que sería lo que a uno ahora dice territorio, ¿no? Un poco más pues, pero ya se hablaba de tierras, montes y aguas en ese tiempo. Y efectivamente yo creo que hay una lucha muy fuerte, una guerra por el agua, por el control del agua. Vuelvo a los yaquis porque creo que es emblemático el asunto de la defensa del río Yaqui, pero también no hay que olvidar a los mayos que están ahí defendiendo el río Mayo, que dicho sea de paso, ya están secos prácticamente. Ahí se inauguró, el presidente actual inauguró una presa, la presa Bicentenario, ¿no? Que prácticamente dejó aislados a los pueblos Macurahue allá en Sonora. Si uno se viene más al centro, pues la Ciudad de México, pues ¿qué puede uno decir? Se alimenta a base de dejar el agua sin agua a los pueblos Mazaguas y sus alrededores. Si uno se va más al sur, los ríos, Oaxaca, el Río Verde, los compañeros chatinos, mixtecos, afromexicanos están defendiendo en contra de las represas. Si va a Chiapas va a suceder un poco lo mismo, aunque en Chiapas y Oaxaca hay otra historia ahí por las represas anteriores. Pero si hablo de represas, me da para decir, por ejemplo, que en México, según quien cuente, hay como 1,400 presas, pero hay desde presas muy pequeñas hasta las enormes presas. La Comisión Nacional del Agua otra vez dice que hay 120 presas grandes. Y de estas, 30 de ellas están en territorios indígenas, con todo lo que implica que una represa, pues ahora ya se sabe, no solamente cambia la vida de los que viven alrededor de los ríos, cambia toda la cultura, cambia todas las relaciones con la tierra, cambia todas las relaciones entre la gente, y pues ha habido muchos desplazados, también sabes bastante bien, en Oaxaca, ¿no? La presa Cerro de Oro, la presa Miguel Alemán, en Guerrero, en Chiapas, todas estas presas de la primera generación, digamos, que desestructuró pueblos enteros. Pues eso lo estamos viviendo actualmente, ¿no? Francisco, muchísimas gracias por esta visión panorámica que das. El tiempo nos alcanzó y de verdad, muchas gracias por ofrecernos este diagnóstico tan... No, Luis, muchas gracias a ti y muchas gracias otra vez a Telesur. Un saludo a todos. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras. Hasta la próxima.